Programa 24, La Perla. Presentar la novela La Perla y algunos elementos para su análisis literario. No tengas miedo. Ábrela. Hola, en este programa hablaremos de la novela La Perla, del escritor estadounidense John Steinbeck. Utilizando la novela, veremos cómo se hace un análisis literario que nos ayudará en la realización de nuestra reseña. Vayamos con un experto que nos hablará del tema. ¿Qué es un análisis literario? ¿Y qué elementos de la obra se deben tomar en cuenta para realizarlo? Un análisis literario es desmenuzar un producto literario, una obra, un cuento, una novela, en sus elementos básicos. Sus elementos básicos son personajes, tema, argumento, que es distinto, porque el argumento es cómo se desarrolla el tema, el lugar de la acción, el tiempo de la acción, tanto el tiempo cronológico, es decir, en qué época está situado, como cuánto tiempo se lleva en resolver la situación. Entonces, una vez que hemos planteado estos elementos, ya podemos destacar, por ejemplo, los personajes, quién es el protagónico y quién es el antagónico, es decir, el héroe y el villano, qué le va a pasar a cada uno, muchas veces incluso preguntarnos por qué este personaje es bueno y por qué este personaje es malo, a qué intereses responden, cuáles son sus objetivos, y luego plantearnos el tema. El tema puede ser, pues no sé, la conquista de una meta específica, cumplir con una misión que se ha asignado, si se trata de un trayecto, digamos en el caso de la Odisea, pues es el regreso al lugar de origen y lo que va pasando a los marinos en ese trayecto, la época, cuánto tiempo transcurre, en fin, ese tipo de elementos. Finalmente también acaba siendo muy útil saber las intenciones del escritor, es decir, si el escritor es un escritor que tiene una intención social, o si al contrario lo que le interesa es nada más plantear una propuesta estética alejada de cualquier realidad, si es un relato fantástico, y aún si es un relato fantástico, si quiere al mismo tiempo criticar al mundo, si quiere criticar a la realidad. Es decir, esos son los elementos que ayudan mucho a entender mejor una obra literaria. ¿De qué nos sirve analizar una obra literaria? Por ejemplo, ¿una novela? O sea, analizar la obra es hacerla tuya, es mandarle al texto al último destino que eres tú como lector, es darle otra vida finalmente. O sea, cuando tú puedes recomendar el libro o puedes dar una opinión del libro ya racionalizado, pero al mismo tiempo a partir de tus propias emociones y de tus propias ideas, tú ya estás dándole otra vida. Es muy importante esto porque es la continuación del libro en ti mismo. O sea, cuando tú analizas, tú estás respondiéndole al libro, pero tú estás haciendo tu propio libro. Tú estás volviéndote una especie de segundo autor. Y eso es muy importante que ocurra, porque entonces realmente quiere decir que te has vuelto un lector. Es muy importante que ocurra esto y es muy importante en consecuencia que tú leas pensando sustancialmente
en que puedes analizar la obra, que no eres un lector pasivo, sino que al contrario, puedes crear a partir de lo que has leído. Una obra literaria está influida por las experiencias y los acontecimientos vividos por el autor, por lo que conocer su biografía es importante para analizar su obra. Estados Unidos a inicios de los 20s. En el estado de California, un joven llamado John Steinbeck trabaja de recolector en ranchos y granjas para financiar sus estudios. Los Steinbeck eran una familia de pocos recursos. El padre emigró desde Florida y la madre era hija de una inmigrante irlandesa. Muchas veces, John se vio forzado a abandonar la escuela y regresaba cuando juntaba suficiente dinero realizando múltiples actividades. ¿Cómo puede reflejarse la biografía de un autor en su obra? Bueno, uno parte de la idea de que el libro es en realidad parte de la vida del escritor. Es decir, que le dedicó tiempo, un tiempo que no es nada más el de la escritura, sino que fue el tiempo de la inspiración, de recoger el tema, de investigar el tema, de decantarlo, de depurarlo, incluso de intentar de distintas maneras darle vida. Pero ¿por qué escogió ese tema? Obviamente es porque le interesa ese mundo, porque ese escritor viene de ese mundo. Habrá escritores que estén muy orientados a hacer crítica de la sociedad, a ejercer una crítica política incluso, o habrá otros que al contrario lo que les interesa sea registrar pues vidas familiares, circunstancias totalmente íntimas, personales. Además puede ser que lo tomen en plan de comedia, puede ser que otros lo tomen como melodrama, algunos que tomen un elemento muy pequeño y lo hagan crecer hasta que se vuelva una enorme tragedia, y entonces tú descubras el tema verdadero. Esta idea, que era muy común en Steinbeck y en muchos escritores, de enfrentar al hombre común a enormes poderes, fue lo que creó la gran novela social de los años 20 y 30. Es decir, la idea de que el hombre común, el hombre pequeño, era en realidad el alma de la sociedad. Y que al confrontarse con estas fuerzas, sobre todo de la gente de poder político, de poder económico y tal, y vencerlas, terminaba dando una lección, que muchas veces era una lección moral más que una lección política. La lección de que muchas veces la aparente riqueza, la falsa riqueza, el aferrarse a ciertos talismanes o a ciertos fetiches, como en este caso la perla, en realidad puede ser estar oyendo las voces del mal, y de que llegará el momento en que la vida simple, la vida interior, la vida en comunión con tu propia clase, es lo que realmente termina dándote la identidad y es lo que termina dándote la verdadera felicidad. No son mensajes conformistas, no es decir que la gente que nace pobre debe quedarse pobre. Al contrario, es decir que la gente que nace pobre debe dar la lucha por cambiar las situaciones para que deje de darse precisamente estas situaciones, estas circunstancias de desigualdad tremenda. En ese sentido, las obras de Steinbeck siempre registraban al hombre común, al hombre de abajo, al campesino despojado de sus tierras, o al obrero que estaba buscando vencer a los patrones, o a los desempleados que estaban buscando trabajo en las granjas, y encontrar sobre todo la profunda humanidad en estas personas a las cuales el hombre convencional pocas veces voltea a ver. John Steinbeck nació en Salinas, California, cerca de la frontera con México. En su juventud hizo algunas expediciones a la península de Baja California y en 1942 filmó un documental en nuestro país. Es probable que en este último viaje se inspirara para escribir La Perla. Vayamos nuevamente con nuestro invitado para que nos hable de los elementos que utiliza Steinbeck para describir el ámbito físico y el social del México en el que se desarrolla La Perla. ¿Cómo recrea Steinbeck los ambientes físicos y social en La Perla? Steinbeck era un especialista en darnos a entender lo que era la naturaleza.
sabía describirnos perfectamente lo que podía ser un amanecer y que los rayos del sol fueran iluminando una montaña, o el amanecer en una playa. Nos hacía partícipes de la naturaleza. Era realmente un gran maestro del paisaje y sabía cómo integrar a sus personajes con esta naturaleza y prácticamente establecer un diálogo entre sus hombres pequeños y el ambiente natural, a diferencia de sus villanos, que por lo general eran precisamente los que violentaban a la naturaleza, los que se imponían a ella, los que buscaban destruirla. Y eso, en el fondo, acababa siendo sobre todo un claro comentario político. En este programa hemos descubierto que los textos literarios, además de contarnos una historia, contienen detalles que nos hablan del modo de ver la vida y de las experiencias del autor. Estos detalles se pueden descubrir cuando conoces la biografía del escritor y pueden formar parte de un análisis literario o enriquecer una reseña. Espero que lo visto en el programa les ayude a leer La Perla de una manera distinta. ¿Sabías que John Steinbeck ganó el Premio Nobel de Literatura en 1962? Estos premios se otorgan cada año a los trabajos y descubrimientos más destacados en categoría de física, química, medicina, economía, literatura y por trabajar en beneficio de la paz mundial. Algunos escritores latinoamericanos han ganado este premio: los chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda, el colombiano Gabriel García Márquez y el mexicano Octavio Paz. ¿Qué más les recomiendas a los alumnos para realizar su análisis literario? Les recomendaría a todos que no tuvieran miedo a sus opiniones, que fueran muy fieles a lo que sienten de la obra, pero sobre todo que lean esperando sentir, dialogando, estableciendo un contacto y un diálogo con los párrafos, con los personajes. O sea, lo que te produce haber leído una aventura, inmediatamente tú transfórmala en una idea, en una reflexión, y no tengas miedo a que te falten elementos de análisis, a que te falta leer otras cosas. Tú sé muy fiel a lo que realmente te hizo sentir ese producto, esa obra, e inmediatamente respóndele, tú contéstale, escribe de inmediato qué es lo que te hizo sentir, y poco a poco descubrirás que estás no solo aprendiendo a analizar, sino que estás aprendiendo a escribir, y estás aprendiendo sobre todo a ser no solo un lector, sino un escritor a partir de los libros que has leído.